Pues qué tal amigos, bienvenidos a una sesión más de este canal Letra X Literatura. El día de hoy estoy muy contento de recibir a Ernesto Anaya, a Dalid, ¿no? Porque aquí bien dice en la portada sus dos apellidos y para platicar de los farsantes. ¿Qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Mucho gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pues mira, ¿No? como te comentaba, a mi canal lo sigue gente entusiasmada en las letras negras y sobre todo gente que está aprendiendo a escribir o gente que comienza en este camino de la escritura. Y me da mucho gusto recibir el día de hoy a los farsantes en este ejercicio de charla casual sobre esta obra. Estás en Ciudad de México, ¿cierto? Y es correcto. Sí, mira, son pocas las propuestas que surgen de la capital en cuanto a letras negras, sin embargo, pues existen varias y me parece que ha sido un género que ha sido un poquito tomado por asalto por el norte de la República. Entonces, cualquier propuesta del centro de la nación se vuelve de inmediato interesante por la cuestión geográfica. ¿Tú qué Mm. opinas? ¿Qué relación guardas con la novela negra desde tu escritura? ¿O este es un primer acercamiento? Pues bueno, a mí la novela negra me gusta desde niño, desde que descubrí a Patricia Highsmith sobre todo, pero Agatha Christie también, Dashiell Hammett, todos los grandes expositores del género negro, pues siempre ha sido mi madre. Yo creo que fue mi madre la que me arrastró hacia el género negro. Pero por gusto propio, ¿eh? Y también yo creo que la ficción, sobre todo televisiva y cinematográfica, se ha vuelto tan banal, tan plana y tan acartonada que la audiencia en general se ha volcado hacia lo verdadero. De ahí el boom del documental y especialmente en el crimen, porque además como estamos pegados a los gringos, y los gringos son especialistas en ese tema dentro de su contexto social y geográfico y religioso y demás. Entonces, pues yo creo que tanta haber visto como hobby tanto true crime me llevó a tratar ¿cómo dicen ahora? No es spoiler, de desvenar el género negro, pero desde sus orígenes y con sus características particulares. Y lo que descubrí es que en realidad es muy simple. O sea, la novela negra y en general que el género negro tiene que ver con el crimen únicamente. Y el crimen, pues, es algo que nos ha acompañado a la humanidad desde que existen las leyes. Lo que ahora es un crimen antes podría no considerarse, y o sea, el crimen evoluciona en función de las sociedades. Y a mí ese fenómeno de la criminalidad siempre me llama mucho la atención. Y también, ahora que mencionabas lo de la novela negra del norte con nuestros grandes expositores, yo creo que también porque el norte está muy pegado a los gringos y tienen el problema del narcotráfico. Y no es que la corrupción está expandida alrededor del mundo. En México pues, tenemos grandes, grandes exponentes, y entonces el fenómeno de la criminalidad se nutre mucho de ahí. Y probablemente en el norte, como viven más con el tema del narco, más de cerca, más les brinca más por las ventanas que la gente del centro, pues a lo mejor por eso se ha desarrollado más hacia allá. A mí me da la impresión de que la novela negra mexicana sí se ha fincado más en el norte, y tiene mucho que ver siempre con el tema del narcotráfico. Yo me quería alejar del narcotráfico. A mí el narco no me gusta nada, no tiene para mí nada sexy, ¿no? Además, como es tan ajeno a mí, o más allá de las noticias y de las cosas horribles que suceden, pues quería abordar, digamos, el género, pero desde otra perspectiva. Eso fue lo que me llevó yo creo que a explorar a los farsantes. Ok, ahora veo que lo que nos estás aquí comentando, de alguna manera se toca en en las primeras páginas de la novela. Hay una crítica frontal al uso del género negro en vinculación con el narcotráfico. Y por ahí creo que
viene esta crítica que es bastante certera en ese sentido, porque el género parece secuestrado por el narco de la misma manera como muchas otras cosas en México, pero también sentencia algunas cosas interesantes, como es esto de que vivimos en una sociedad que no procura justicia y en esos vacíos se establecen un montón de posibilidades para que alguien llegue y nos plantee una buena historia. ¿Cómo surge la historia de los farsantes? Esa es una curiosidad que tengo de manera personal. Muy buena pregunta. Yo tengo formación científica. ¿Me das un momentito? Porque Sí, no, no te preocupes, este tipo de cosas suele pasar y le dan a la charla un matiz más interesante, creo yo. la pregunta fue, ¿cómo surgen los farsantes? Sí, exacto, correcto. Bueno, te decía que yo vengo de formación científica. Yo soy biólogo de formación. Sí, sí, sí. Salí corriendo de la academia. Apenas terminé mis materias, salí corriendo de la academia porque la ciencia, si bien me gusta mucho, no me interesa como para dedicarle mi vida. Y entonces me aficioné a la ficción. Y tratando de entender la ficción a lo largo de mi vida y de haber trabajado mucho en cine y en guiones cinematográficos, me pareció que era que era una muy buena excusa, que el género negro era una muy buena excusa para hablar de la ficción. Ese fue, digamos, el corazón de la novela surge de una inquietud mía sobre cómo funciona la ficción como, como, como mecanismo narrativo, como vehículo para abordar diferentes temas. Yo creo que viene por ahí y además, y surge, y en la pandemia, yo este libro lo escribí en la pandemia. De hecho, creo que en la pandemia lo convertí en un libro porque era un guión cinematográfico. Ya, Había nacido como un guión cinematográfico con la premisa de un escritor muy ambicioso, pero frustrado, que se encuentra con un manuscrito y lo hace suyo, y el manuscrito se vuelve súper pesadilla. Ahora está tronando el cielo, a todo lo que da, muy ya. ad hoc. Sí, no, Y no. entonces, eso fue el corazón. El corazón es relativamente simple y es una inquietud sobre cómo funciona la ficción como vehículo de transmisión de las emociones humanas y de la condición humana. Y eso. Genial. Oye, pues en la historia primero tienes este planteamiento de vamos a llamarle libro maldito, y posteriormente se va desarrollando la historia alrededor de una serie de voces, porque la novela está de alguna manera contada por diferentes narradores y eso es bastante interesante. Por ahí tenemos la voz de el personaje principal, que en este caso pues es una suerte del el que se sacó la rifa del tigre. Y por otro lado vamos teniendo a otros personajes como el mismo González, que va por ahí haciendo sus pesquisas. Entonces, en la estructura de la novela, tú decidiste que fuera multivoz, con un objetivo claro, o fue como la fuiste de alguna manera armando. Qué buena pregunta. Fíjate, un gran amigo y mentor que es Martín Solares, Sí, alguna vez en algún taller literario hace muchos años, dijo algo que me pareció muy revelador y es que se escribe como si fueras manejando en una carretera oscura con niebla. Y entonces no sabes a dónde vas a llegar, pero es importante seguir el camino. Y entonces los faros del carro van a, entonces hay que bajar la velocidad, aumentarla, dependiendo de las condiciones del terreno. Yo también soy muy dado que soy rebelde y que tengo una formación científica, siempre he tenido también una inclinación muy esotérica. Siempre me ha llamado la atención. No soy religioso ni creo en ese tipo de cosas, pero me llaman mucho la atención. Me gusta mucho la religión pictóricamente, simbólicamente. Me gusta mucho el esoterismo y en ese sentido me aficioné desde hace muchos años al I Ching. Y el I Ching tiene una forma de abordarse a sí mismo a través de opuestos complementarios.
que son con el yin y el yang, ¿no? Y entonces desde el principio yo sabía que quería o sea, yo siento, y desde la concepción, digamos, interna, que González y fulano son la misma persona, solo que son opuestos complementarios. Y entonces el I Ching los viene a fusionar. Por ejemplo, tiene cosas que me parecen simpáticas, que es que el protagonista habla en primera persona y el otro, el opuesto complementario, está en tercera persona. Pero son lo mismo, porque van descubriendo lo mismo y al final pues se tenían que compenetrar el uno al otro. Y entonces yo no sabía de quién era el libro realmente, si iba a ser de González, si iba a terminar siendo de fulano. Pero te lo juro, Miguel, y eso es uno de los consejos más poderosos que he recibido. Bueno, no me gusta recibir consejos y nadie, dar consejos que no piden, pues es hasta de mal gusto, pero este consejo de Martín Solares fue muy acertado y es manejar cuando escribes una novela y hay que tener como una especie de magneto y las cosas empiezan a orbitar alrededor y es el equivalente de una carretera oscura y la verdad es que lo fui descubriendo sobre la marcha. Este libro se construyó por supuesto que le di muchas vueltas y reescrituras y luego escribí primero toda la primera persona y luego la segunda persona y los fui, o sea, fue un proceso largo y muy divertido como de rompecabezas, pero yo siento que se escribió casi solo. Mm. Fíjate que mencionas en el texto a Martín Solares y a mí me llamó mucho la atención encontrarlo ahí junto con María Elvira Bermúdez, por ejemplo, ¿no? Que son personajes reales de la Sí. narrativa mexicana. Y me llamó mucho la atención porque valoro mucho lo que escribe Martín Solares. Y ahora lo que estás diciendo, pues me deja un poco más entusiasmado con este consejo que das acerca de cómo poco a poco la historia y los personajes van llevando la corriente de la novela hacia un puerto en el que muchas veces el escritor no sabe exactamente a dónde es. Y esto me parece muy interesante. Sin embargo, quisiera preguntarte si este es el primer acercamiento de novela que tienes, o si ya has escrito otros, o si este fue como el más avanzado, el mejor organizado. ¿Cómo estás ahí? Muy bueno, pero fíjate, esta es la tercera novela que escribo, pero las dos anteriores son muy malas, creo, y además después del tiempo, porque uno se sienta y escribe y revisa, y es que como ya no lo hago de manera profesional, pero como fui guionista profesional varios años, y en el mundo del guión, sobre todo televisivo, hay una fijación y una obsesión por tenerlo todo controlado, por crear mapas completos. Entonces te sientas en una mesa con varios escritores y hay un jefe y ejecutivos y una línea a seguir y entonces pintas una pared completa con toda la historia y entonces ya solo la vas rellenando. Las primeras novelas que escribí las escribí con ese método porque era el método que conocía. Pues, resultaron ser muy acartonadas. A lo mejor por ahí la estoy retrabajando y estoy viendo, pero yo creo que hay que darse la oportunidad de descubrir si los personajes son verdaderos, si los personajes hablan desde el lugar correcto, y creo que también por ahí lo dice alguno de los personajes, las letras fluyen y se van construyendo. Por supuesto que hay muchas cosas que hay que después pulir y sacar y recortar y reintegrar, pero para mí el método que me permitió divertirme más y tener mejores resultados fue, ahora sí que soltarme el chongo y decir, "Ah, chingar a su madre". O sea, esto de, porque no, como la vida misma, uno no puede controlar la vida y si uno va aferrado a tratar de saber exactamente qué es lo que va a suceder y cómo, y porque la gente es gente y las cosas suceden. Entonces, como abrir nuevamente es la carretera, como subirse al carro, quitar el GPS, prender las luces a lo que más da y enfrentarse a la neblina. Y pues me resultó muy grato, la verdad, fue un proceso muy grato. Y la estructura fue lo último. Ya. Primero surgieron los personajes, después surgió los personajes alrededor de un misterio, que era este manuscrito, y luego fui descubriendo la estructura como quien maneja a través y va encontrando un pueblito y dice, ah, pues aquí me echan unas quecas, puta, aquí no, porque aquí me están viendo muy feo. Así creo que fue así.
Sí, se percibe que existen diferentes nudos en la trama. Me parece que existen diferentes motivos que van empujando a los diferentes personajes. Y creo yo que para invitar un poco a la audiencia a acercarse a los farsantes es precisamente cómo a partir de muchos conflictos se va tejiendo una trama. Y creo Mm, que vale la pena señalar que en las primeras páginas uno piensa que el conflicto es como muy básico, es qué pasó con este sujeto que de repente está por ahí muerto, desvivido, como se dice actualmente, pero con dos balazos, ¿no? Y entonces esto que parece un suicidio, pero que al mismo tiempo está ahí un balazo extra, cómo entra en juego las autoridades porque le dicen al investigador, ya déjalo así, ya no le muevas, ya te vas a jubilar tranquilo, ¿no? Y entonces asomas un poco, echas un poco de luz a la situación de cómo se trabaja en la impartición de justicia en México, que creo yo que ahí explotas perfectamente la figura de González. ¿Cómo es tu acercamiento personal? A mí me parece que tienes un vínculo muy cercano con González y la pregunta va enfocada más en el sentido de, ¿se espera una nueva entrega de González? Supongamos que González como el detective retirado que está haciendo por ahí sus novelas o sus acercamientos. ¿Tienes pensado una segunda entrega? ¿Sabes qué? La verdad no, González fue un poco, y qué bueno que dices esto porque muchos piensan que fulano que habla en primera persona soy yo. Ya, Sí. o sea, hay muchas personas, amigos, sobre todo cercanos, que lo leen y que me dicen, no mames, entonces que eres como tú. Y la verdad no, porque fulano es un personaje muy desagradable. Es un tipo muy ambicioso, es muy simpático, me cae bien, pero no es un cabrón al que yo invitaría a mi casa. Pero a Sí, González sí. Y González es un poco es torcer al hard-boiled detective clásico de los gringos y de los europeos. Como yo quería un personaje que fuera tierno, que fuera afable, que fuera amable. Por eso no lo hice policía judicial, por eso lo hice perito en balística. Y que tuviera su gatito y que le gustara leer y que quisiera. Yo siento que González es un personaje muy tierno, a mí me enterneció y entonces me divertía mucho porque cuando me tocaba luego me separaba, ¿no? Como que si hoy me toca a fulano. Entonces me volvía loco y hacía puras diabluras. Y luego agarraba a González y me sentía muy contenido y protegido y más maduro. Es un personaje mayor. Fulano, pues es un mequetrefe de 20 y pico años pues, que será muy listo y muy chistoso. Mm, yo creo que Fulano está muy inspirado en Ignatius Reilly, que es ya. la conjura de los necios. Y además yo quería que fuera algo que me divirtiera a mí mucho. O sea, yo me quería reír, tenía muchas ganas de reírme porque no era un momento muy oscuro, era la pandemia, estaban todos encerrados, se estaba muriendo la gente, amigos de amigos, los papás de los amigos, los hospitales, todo el mundo aterrado, nadie sabía nada. Y entonces yo tenía una necesidad muy profunda de relajarme, de distenderme. Y por eso agarré a un personaje tan amargoso como protagonista, que es fulano, como el protagónico. Y como el contrapunto, que insisto, es el mismo personaje, yo siento, hacerlo completamente opuesto, pero complementario. O sea, si uno es necio, el otro es sensato. Si uno es cínico, el otro es sincero. Y así, y como que el contrapunto también me permitió ir llevando la trama hacia el mismo punto, que es escribir la novela. Porque uno se quiere hacer famoso con una novela que no es suya y el otro quiere escribir una novela que no sabe cómo escribir, pero al mismo tiempo es la misma novela. Porque es como el vivir la obra, que también es un cliché de los artistas, pero que yo pienso que es verdadero, que los artistas, y ahora, yo no me considero a mí mismo un artista, yo me considero alguien más técnico, tampoco me considero literato. Yo no tengo ningún interés en entrar al mundo de las letras. Alguna vez a lo mejor alguna vez lo deseé, pero también es que tanto en el cine como en la literatura, pues, yo siento que hay una necesidad, pues que es algo también muy humano de ser aceptado y como de que te digan, ah, qué chingón. Y yo me quería burlar de todo eso, Miguel. O sea, yo tenía muchas ganas de burlarme de muchos sentimientos que me aprisionaron durante muchos años.
y que curiosamente durante la pandemia y en ese fenómeno tan duro global, pues logré, o por lo menos en un fragmentito de tiempo, logré como liberarme de esa jaula y olvidarme también de... Y también por eso me parece correcto que sea tan políticamente incorrecto. O sea, que este personaje sea tan molesto, tan francamente cínico y con ganas de chingar. Que eso es lo que tiene el protagonista, que tiene ganas de chingar. Y por un lado, pues también son mis dos caras, ¿no? Yo hay muchas veces que tengo ganas de chingar, pero también tengo a veces muchas ganas de lo opuesto, de juntar, de crear vínculos, eso, así es, Miguel. Sí, se entiende esta dicotomía en la que se desenvuelven ambos personajes. Me llama la atención que por momentos González pierde un poco la objetividad y la prudencia. Por ahí se pone unas guarapetas tremendas con sus compañeros de farra en la cantina y me parece que ese es un retrato magistral de cómo se viven las bromas entre amigos, los albures, la jugada de dominó o de cartas, o la presencia en la cantina bebiendo, haces, creo que colocas nuevamente la figura del tequila sobre la mesa, el tequila, la sangrita, esta bebida que es como muy, muy cantinera y me parece que está cuidadosamente retratada, incluso en el perder las llaves del departamento, ¿no? Creo que por ahí está interesante cómo vas haciendo estos Fíjate, Miguel, personajes. Sí, fíjate, Miguel, qué bueno que mencionas eso, porque yo los juntaba a estos personajes a ponerse hasta atrás con la intención de que se soltaran. Y lo que sucedía era que avanzaba el libro, bueno, no importan los spoilers o las destripadas. Rosana, por ejemplo, yo no sabía que era una inquilina de él. Lo descubrí cuando él se pone hasta la madre en la cantina y pierde las llaves y van sí. y lo botan en el edificio. Y entonces, pero de verdad, solita apareció Rosana, y Rosana juega también es como, siento que también soy muy fan del teatro griego y de las tragedias y me encanta la literatura clásica. Y entonces, pues tenía que haber un oráculo, tenía que haber una especie como de oráculo que los juntara a todos y que les dijera, ya te chingaste, cabrón, o sea, ya te chingaste, Edipo, vas a acabar con tu mamá y vas a matar a tu papá y esa va a ser tu tragedia. No, 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 espera. Yo tenía muchas ganas de que eso fuera confluyendo y pues sucedía. Y sucedía gracias a que perdían el rumbo. Ellos. Y entonces a la hora que un personaje pierde el rumbo, el escritor está obligado, en este caso yo, a darle sentido a ese rumbo. Y entonces lo que sucede es que cuando tú neutralizas un personaje, si los personajes secundarios están bien construidos, se aparecen. A esto le decían, por ejemplo, en guionismo se les llaman las cajas de arena. Wow. Las cajas de arena son cuando las pinches series de televisión, que yo las detesto, pero pues que he trabajado en muchas, consisten en crear universos. Entonces crean universos y crean personajes, pero los personajes no, como las por la misma naturaleza de las series de televisión, no puedes tener al protagónico siempre frente a la cámara, pues hay que meterlo en una caja de arena y sacar al otro. Y entonces así es como funciona la serie. Esa sí es una técnica que aprendí en la escritura, en las mesas de escritores. Pues no sé, como que son cosas que están integradas en mi cerebelo y empiezan a funcionar, pero hay que al quitarles el control a los personajes, en este caso a través de la borrachera, los personajes secundarios salen de la caja de arena y los sustituyen. Y es como, y nuevamente es este consejo de Martín Solares de la carretera de darle aventón, pues a un pinche loco que se te... y también hacer personajes secundarios que sean muy íntimos entre ellos. Porque si no hay intimidad entre ellos, pues no tiene sentido que aparezcan, ¿no? Que aparezca el bibliotecario de pronto con este güey, pues saqué muchos capítulos de él platicando con el bibliotecario y hablando de Agatha Christie, como que pues dije, este güey que pues no tiene nada que ver, ¿no? Le compra libros, pero para afuera. Está muy interesante cómo la fuiste construyendo. Desde mi punto de vista, y esto es algo que a veces hay que acercarse con mucho cuidado, porque creo que el lector de Los Farsantes tiene que ser un lector cuidadoso. Y a esto me refiero porque hay por ahí una suerte de pistas
que si no son leídas con atención pueden dar una confusión terrible. Entonces, este, en este sentido, cuando tú fuiste escribiendo esta trama con tus personajes secundarios y cómo fuiste de alguna manera evolucionando en la novela, ¿pensaste o aludiste a que el lector fuera un lector avispado, que tuviera cuidado con los detalles, que pudieras tú filtrarle algunas pistas, pero con este sigilo de no dejarlas tan al descubierto? ¿Pensaste en qué complejidad de lector iba a ser la adecuada para para los farsantes? Sabes que no, ahora que lo mencionas, no. Yo tenía el genuino deseo de que la gente se riera, Ya. de que a golpe de carcajada ciertos párrafos pasaran desapercibidos, porque en realidad pues, hay un misterio hay dos misterios, uno que es el asesinato de los dos balazos y otro que es el origen del manuscrito, Ujú, misterios que corren en paralelo, uno con uno y otro con el otro. Los dos balazos corren a cargo de González y el manuscrito misterioso corre a cargo del otro, pero como son los mismos, ujú, eh, ¿qué sucedía? Que como estaba encerrado en la pandemia y leí como creo que nunca he leído en mi vida antes, o sea, devoraba 2 libros por semana y los iba integrando en la trama. Como que, y entonces, por eso el protagonista, el tal fulano, que pues, es supuestamente un tipo muy culto, no lo creo, pero que aparentemente es un tipo muy culto, pero era porque de pronto me agarraba una novela de Le Carré y decía, ah, claro, este güey lo metieron en una trampa, y entonces, el otro, güey", y entonces iba y le metía un párrafo, y así, o sea, como que así fui, no tenía intención, pues, era el puro deseo de reírme mucho y también el deseo genuino de que si eso llegara alguna vez a la audiencia, que se rieran mucho, porque también creo que la literatura negra peca de ser muy acartonada, muy dura, muy hostil, muy sórdida, muy violenta, y entonces yo justo no quería eso, no quería sangre, no quería balazos. No quería descuartizados, no quería persecuciones, sí quería que el amor fuera parte de la novela negra, fíjate, que es algo que los gringos detestan y que los europeos también, y que en México me da la impresión de que también, porque todo gira alrededor de resolver un misterio, y a mí el misterio no me importaba, me importaba, ¿qué me importaba? Me importaba la risa, me importaba la carcajada, me importaba la imprudencia, me importaba... sí, tal vez lo cotidiano y cómo incluso se filtra ahí lo místico con esta Roxana, que es al final de cuentas una suerte de, pues como de chamán, de profeta, ¿no? Una, Roxana, una que pitonisa, es un oráculo, es un como oráculo, Tiresias, el equivalente correcto. de Tiresias, de Sófocles. Otra cosa que sucedió, Miguel, es que en ese periodo se murió mi perrita. Uh, Por eso está dedicado a la conguita, aquí lo tengo, sí, por sí, eso sí. dice, todos a los que se los presenté me decían, no seas idiota, cabrón, no le puedes dedicar tu perro a tu libro perro, pero me marcó mucho, porque fue una muerte muy trágica y entonces lo tenía muy presente. Por eso, en este caso fue un perro. Mi mujer es de gatos, yo soy de perros, pero los dos convivimos. Y también, eso también fue curioso, porque entonces tenía que haber dos, o perros o gatos, en los opuestos complementarios, que fueran diferentes. Y esa es Mafalda y Cuco, que son los gatos que están ahí. O sea, como que siento que los elementos se repiten, pero de manera, ¿qué sería? Como no fractálica, ¿no? Como pues, opuesta. Sí, ahora, Son pequeñas pistas que ahora, qué bueno que este blog esté dedicado a escritores, porque como dice, y eso también es de la Highsmith, que es que cualquier persona que se atreve a sentarse frente a una computadora y ponerse a escribir ya es un escritor. sí, lo mismo creo. Sí, sí se nota ahí una carga sentimental cuando Mafalda fallece y Por la forma en ejemplo. que fallece así solitaria y todo se vuelve entrañable, se vuelve crítico.
y me parece que sí está, sí logras transmitir esa sensación de, pues de tristeza que genera la pérdida de una mascota, en este Sí, caso de Yo estaba González. muy, yo estaba muy triste, o sea, o sea, fue un periodo de mi vida muy triste y tenía la necesidad como de liberar esa tristeza a través de la risa, que es justo el opuesto complementario de la Sí. alegría, tristeza. Sí, me parece que la novela, pues al final es un montón de información. Ahora veo que mucho proviene de tu campo cercano, de lo que te conforma como persona, lo que te ha acompañado a lo largo de la vida. Por ahí los gatos y el cigarrillo es algo constante y ahora lo constato. Hace rato salió detrás de ti un gato. Entonces, evidentemente hay mucho de Ernesto en el texto y me parece pues que es parte de la congruencia. Cuando uno escribe, pues siempre jala a su mundo al interior de las páginas y entre párrafos ahí va de alguna manera mezclada la realidad que nos rodea. Eh, Quiero preguntarte, ¿cómo fue tu proceso de acercamiento con Mo? Que es algo que Ah, también vale la pena comentarlo. muy buena pregunta. Guillermo es para mí un tipo entrañable. Sus novelas me encantan. A veces, bueno, no a veces, sistemáticamente me lo encontraba ahí en el Covadonga, donde por cierto queremos que sea la presentación próximamente. Platicaba con él y tenemos varios amigos en común. Y yo, fíjate que las otras dos novelas que tenía las metí en concursos, las llevé editoriales. Bueno, nadie nunca la peló normal, eso es lo normal. Tú vas, dejas un pingüino, un manuscrito, así lo agarran y lo tiran en la basura. Y entonces, no sé por qué este manuscrito terminó en manos de una amiga en común. Un poco como le pasa a fulano. Sí, sí, sí. Y le dijo, esto es perfecto para Mo, y déjame enseñárselo a Guillermo. Y entonces yo dije, poca madre, con Mo. Además, Mo, pues es una editorial, ahora es editorial, pero antes era revista, Es una institución. es una institución, y entonces, pues, para mí, o sea, para mí que Guillermo agarrara la novela y dijera, oye, esto está divertidísimo, vamos a publicarla, pues fue así de perfecto. Fue fortuito, o sea, todo lo que ha sucedido con este proyecto, digamos, literario ha sido fortuito y pues, odio esa palabra orgánica, pero pues, de cierta manera orgánico, porque yo no daba un peso por esta historia. Yo quería publicar las otras, que son mucho más ambiciosas, mucho más serias, según yo, más profundas, y bueno, esta fue la que se publicó por primera vez, y la verdad, pues estoy muy agradecido con Guillermo y con Martín y con los lectores, contigo, y pues eso, Miguel. Sí, a mí me parece una novela refrescante, me parece que necesita un lector cuidadoso, por ahí hay un juego de nombres, personas que se cambian el nombre, hay que estar Mm. al pendiente de eso, por ahí hay unos mellizos que también pueden confundir y no sé si es pues una estratagema ahí de alguna manera voluntaria o fue saliendo, porque también se vale que vaya siendo como el resultado de lo que van marcando estos personajes, pero sí requiere de atención y cuidado. Por ahí el conductor del BMW también necesita cuidado en sus apariciones para que el lector El tenga verdadero autor. El verdadero autor de... verdadero. Pero para que el lector lo tenga muy en claro, sí necesita tener cuidado cuando vayan apareciendo todos estos personajes, porque todos son muy curiosos y vale la pena destacar varios detalles que a mí me sorprendieron. Las críticas a Cuernavaca son brutales, las críticas a Tepoztlán son buenísimas. El rollo de los ovnis en Tepoztlán es desgarrador, es muy hilarante. Las drogas psicotrópicas están metidas en la novela. Hay mucha información que quizás, o que mejor dicho, que se pueda considerar que es broma, pero no es broma, es real. No, es broma. No, 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 es muy serio. Esas cosas muy serias. Sí, sí. Y esta información es muy divertida porque cuando la lees y conoces del tema, pues te da risa porque no pensarías que alguien lo pudiera poner en una novela y ahí está.
Y bien, también retratas un poco esta complicidad que existe entre Cuernavaca y Ciudad de México, o entre Cuernavaca y Tepoztlán, o Cuernavaca, Ciudad de México y Tepoztlán, que es una suerte de corredor turístico Ah, constante. Y creo que todo eso se refleja en la novela de una manera hilarante, divertida y sobre todo que nos obliga a seguir leyendo porque vas como construyendo poco a poco esto. Y para los que de alguna manera conocemos el Distrito Federal, pues nos muestras barrios entrañables, lugares entrañables, que podemos ubicar fácilmente y podemos ubicar sobre todo esta cosmovisión que tienes con el Metrobús, con el metro y en qué estación se suben, en qué estación se bajan. Todo esto está perfectamente mapeado y realista. Ese es algo interesante. No, no pasa como en otras novelas donde se inventan eh, algunas estaciones que no existen y aquí están debidamente colocadas, ¿no? Y ese es también un valor interesante de este ejercicio, mm. me parece. Pasaron dos cosas. Una que Tepoztlán, yo pues, desde hace muchos años voy a veces, los fines casos de amigos y demás. Y sí, alguna vez me encontré hace tiempo con una comunidad de gente que se hacen llamar contactados. De verdad, o sea, o sea, que son contactados por extraterrestres. Y me pareció, bueno, estupendo. Obviamente, pues, ¿quién soy yo para contradecir ese tipo de ideas? Y luego eso con respecto a los hippies de Tepoztlán, pero las caminadas, por ejemplo, pues son cosas que yo he hecho mucho tiempo, porque yo vivo ahorita, bueno, vivo en la colonia Narvarte, pero antes viví en Xochimilco, en Tepepan, y entonces fui a la universidad y pues siempre me movía en pecero y en metro y en tren ligero, y entonces pues, son como rutas que me son muy familiares y, pues me pareció bastante adecuado pues, poner a los personajes a caminar donde conozco. Sí, pero lo logras muy bien y creo que la gente que habita en Ciudad de México se va a sentir totalmente situada en este contexto geográfico que planteas y sobre todo la cercanía, por ahí que sería Altamirano y González, pues de un momento a otro deciden ir a Cuernavaca como si fuera aquí a la esquina, ¿no? Y eso es algo muy cotidiano en Ciudad de México. Vamos a Cuernavaca y es ahorita, ¿no? Más de Tepepan, más estando en Tepepan, que estás ahí Sí, directo de la salida. sí, y entonces en ese sentido creo yo que se retrata muy bien esa cotidianidad que hermana a estas dos ciudades y a Tepoztlán como pueblo mágico en todo este sentido. Fue un gusto encontrarme tu novela, la vi anunciada como parte del catálogo de Mo, como la primera novela negra editada por Mo, y eso me movió mucho. Quiero mandar un saludo a Yolanda que me facilitó toda la información necesaria para Ay, poderla Yolanda, comprar. Yolanda, sí. Yolanda, Yolanda. Sí, y bueno, y al maestro Fadanelli que con ese ojo pues detectó que podría ser muy interesante. Este, quiero invitarlos a acercarse al universo de los farsantes, sobre todo porque es una propuesta refrescante desde mi punto de vista en la novela negra que se construye desde el centro de la República. No sé si quieras agregar alguna otra cosa, Neto. Pues no, agradecerte mucho, Miguel, agradecerle a tu audiencia. Espero que se rían mucho, que se diviertan y que sobre todo no se la tomen en serio, porque algo del crimen y que estamos, ¿no? Estamos saturados de cosas espantosas. Esto es, yo siento, una bocanada de diversión, de aire fresco para, pues, como para salir de ese mismo contexto que nos tiene apabullados, pero con ligereza y simpatía. Muchas gracias, Neto. Yo creo que bien valdría la pena una segunda entrega de González como parte de esta... De fulano, de los... A mí me gustaría más de González porque me parece que es un prospecto pues de ahí, de señor retirado, obsesivo, y además tiene los medios para moverse y tiene ahí una camarilla de amigos bastante entrañable. Creo yo que podría funcionarte una segunda entrega. Pero bueno, si sale con fulano, pues también está interesante, más ahora que está como, pues no, Ya no, está, ya ya de está hecho con... están mencionados, ¿no?
Está mencionada ahí la próxima novela. Bueno, en realidad para no ser el spoiler, pero en realidad la novela de Eufemio González es esta. Yo le pedí a Willy, a Guillermo, que la firmáramos con el nombre de Eufemio González y no me dejó, ¿Por porque dijo, qué? porque dijo que tenía que hacerme responsable de lo que escribía, que no se publican seudónimos. Yo decía, no, pero espérate. Oye, y por otro lado se lo agradezco, la verdad, porque, pues bueno, también, qué sé yo. Pero hubiera sido divertido que saliera a nombre de Eufemio. Me hubiera gustado más, creo, ¿eh? A mí probablemente también, a lo mejor en otra edición podemos ahí negociar, pero no me dejó. Guillermo no me dejó. Bueno, pero en realidad espero que lleguen más proyectos de la mano de este universo de personajes. Por ahí hay elementos muy interesantes. Me gustaron mucho los personajes secundarios. Me parece que tomaste muchas precauciones para el momento de desarrollarlos y me parece que están muy entrañables. Tienes muy buenos personajes que bien vale la pena que vuelvan a aparecer en el universo que nos planteas como parte de los farsantes. Muchas Gracias, gracias. no, pues Por gracias a ti. Gracias De por verdad venir a te lo platicar. agradezco. Qué bonita conversación y pues espero verte y verlos en la presentación de la novela que va a ser esperamos que en el Covadonga, con Martín Solares, que es lo que Uf. vaya, y echarnos ahí unos highballs. Rear pues conocernos pues, seguir con esta pasión que tenemos por las letras y por la buena compañía. Te agradezco mucho, Neto, y un abrazo Gracias, Miguel. Gracias a ti. hasta donde te encuentres y pues nos vemos en una próxima edición. Acérquense al universo de los farsantes, es algo que se la van a pasar muy bien, les va a gustar. Es una bocanada, como bien dices, se aleja de lo sórdido y de alguna manera, visceral que existe en el panorama del crimen en México y creo que vale la pena porque está planeada de alguna manera muy inteligentemente y esto da mucho gusto, encontrarse con estas joyitas de repente, que te agradezco mucho que le hayas dado este término y pues nos vemos en un siguiente Pues episodio. se lo agradezco mucho, Miguel, se los agradezco mucho. Nos vemos muy pronto, esperemos que en el Covadonga en estos días antes de que termine agosto. Claro que sí, nos estamos viendo. Gracias, Miguel, nos vemos. Un abrazo. Bye. Adiós.